Lo que sucedió es que Tomás fue designado como el organizador predecesor y el que iba a cuidar absolutamente a todo el grupo. El día en que la ciencia y la espiritualidad se hagan una, vamos a estar a las puertas del verdadero despertar de la humanidad. Llegaron a un punto donde no pudieron avanzar y empezaron a tener experiencias a través de las cuales dijeron, acá está pasando algo, algo que todavía no comprendo, pero que tengo que saber de qué se trata. Y ahí empezaron la cantidad de científicos que hoy se suman a la parte espiritual. Es enorme y son cada vez más. Porque la intuición es la capacidad de escucharme a mí a un nivel que todavía no comprendo. La emoción no la controlo, la emoción me embarga, la emoción me pasa por encima. Al no confiar en lo que pasa en nuestro interior porque no sabemos cómo funciona, cómo se manifiesta, lo que hacemos es reaccionar. Claro, si yo baso mi vida en lo que sucede fuera de mí, nunca voy a tener vida. Si yo lo vengo planificando con mi trabajo interior, simplemente tengo que dedicarme a hacer. La intuición es muy buena para decirnos cuando algo realmente es nuestro y cuando no es nuestro, ¿no? Bienvenidos, queridos amigos. El día de hoy vamos a decirle un conversatorio. Vamos a llamarlo así. Hoy nos engalana con su belleza y con su calidez la señora Ana González, desde adentro el señor Carlos Ruiz y nuestro querido amigo el señor Gerardo Curio. Bienvenidos todos, Anita. Te cedo el micrófono para que saludes. No, muchas gracias, Ariel y compañeros, por este compartir, un conversatorio donde vamos a disfrutar bastante. Les invitamos a estar acá con nosotros y de verdad muchas gracias por abrir una vez más las puertas de tu canal. Placer para mí tenerlos acá, Carlitos. Muy contento de estar por acá compartiendo con todos ustedes, con Gerardo especialmente. Gerardo, muchísimas gracias por sacar tu tiempito para estar acá con nosotros y obviamente con ustedes dos que los quiero mucho. Y bueno, esperemos que este conversatorio sea de bastante iluminación y apertura de conciencia para todos. Claro que sí, Gerardo. Bueno, Anita, Carlos, Ariel, muchísimas gracias por la invitación. Mucha repercusión por el vivo anterior que hicimos. Me encantó, me sentí súper cómodo y aparte bajamos una información súper interesante. La cantidad de gente que mandó mensajes preguntando de qué se trataba, porque todo el tema de Nevadón y todos los positores, ¿no? Todos los que se han postulado para ser también regentes administrativos, que esto no lo sabía nadie, fue furor. Así que bueno, mientras podamos seguir colaborando para bajar información y que sirva obviamente para el despertar, que esa es la idea, acá estamos. Claro que sí, muchísimas gracias. Es que si nos ponemos a ver toda esta información que no es nueva, pero para muchos lo es como la guerra de las galaxias. Pero si nos ponemos a ver la verdad, la misma guerra de las galaxias nos está diciendo muchas cosas que también son. Entonces, por más raro que nos suene, lo importante es que vayamos cayendo en la cuenta de qué sí es y de qué no es, que también lo hemos hablado, de cómo diferenciar qué sí es y qué no. Cuando hablamos de recordar, mi querido Gerardo, como hablábamos un poquitín antes de empezar el programa, ¿cómo sabe uno que la información que le está bajando a uno es un recuerdo? Bueno, la intuición es maravillosa para poder recordar y para darnos cuenta qué es lo que estamos recordando. Y ahí tocaron un tema muy interesante, recordar. Muchas veces en los seminarios o en los eventos hago mucho hincapié en que se den cuenta que lo que tienen que hacer es recordar. Porque mucha gente cree que viene a aprender y lo que venimos a aprender en realidad es a cómo quitar todas las cosas que no nos permiten ver lo que ya sabemos, que es recordar. Entonces, toda la información que tenemos nosotros es importante, pero hasta cierto punto la información es importante, después ya molesta, después la información estorba. Si yo acumulo y no organizo, el problema es que llega un punto donde mi disco rígido ya no da más, está saturado y no puede hacer la función que mejor sabe hacer, que es organizar, recibir información, catalogarla, procesarla y devolvérmela. O sea, Sí. el disco rígido que utilizamos nosotros en nuestra computadora, el diseño de él no sale de la nada. Es una copia o un intento de copia de cómo funciona nuestro cerebro. No la mente, sino el cerebro. Entonces, llega un punto donde el disco rígido no da más. Tiene demasiada información. Si yo no la depuro y no la ordeno y decido con qué información me quedo, no tengo más lugar. Entonces yo necesito procesarla continuamente, la información. Ahí es donde la información se transforma en conocimiento y trabajo con ese conocimiento para más adelante, mucho más adelante, transformarlo en sabiduría. Entonces el tema de recordar, la intuición es muy buena para decirnos cuando algo realmente es nuestro y cuando no es nuestro, ¿no? Como hablábamos un poquito del tema de las programaciones, todos nosotros tenemos dos tipos de programaciones en nuestro interior muy marcadas.
La programación de nuestro cuerpo físico que viene de la matriz a través de nuestros padres. Y la programación espiritual que viene de nuestro Padre original, nuestro único creador, que es el que nos envió en el descenso del alma a la materia. Así que estos dos puntos son realmente muy importantes para tener en cuenta. Si hay programación negativa, si hay programación que me está estorbando, y por favor, Anita y Charlie, si quieren hacer alguna consulta, por favor, me lo hacen saber para darles el pase. Pero, ¿cómo sé yo, digamos, cómo puedo organizar qué es lo que me está bajando? Porque a lo mejor es mi imaginación creando cosas. Bueno, la forma de organizar lo que va bajando es en función a lo que yo estoy sintiendo en ese momento, qué etapa de mi vida estoy atravesando. Eso es importantísimo. Yo siempre les digo, cuando algo me sucede, tengo que aprender a reconocer en qué sentimiento o en qué emoción estoy parado en el momento que estoy viviendo algo. Si yo lo vivo desde la necesidad o simplemente porque fue algo que surgió en mi vida, apareció y nada más, o es algo que yo vengo planificando con mi trabajo interior. Si yo lo vengo planificando con mi trabajo interior, simplemente tengo que dedicarme a ser, nada más. No hay nada más que hacer que ser. ¿Qué es ser? Es comenzar a despreocuparme por todo lo que sucede a mi alrededor para preocuparme con lo que pasa en mi interior en función a lo que está sucediendo a mi alrededor. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. O presto atención a todo lo que está fuera de mí, o presto atención a lo que reacciona dentro mío en función al entorno en el cual yo me muevo. Que esas son las grandes claves. Y es una gran diferencia, porque yo he visto mucha gente que viene a las sesiones mías privadas y viene muy confundida. Estos conceptos no los tiene claro. Entonces están todo el tiempo basando su vida en el exterior, en lo que pasa afuera. Y claro, si yo baso mi vida en lo que sucede fuera de mí, nunca voy a tener vida porque no la puedo controlar, por la sencilla razón de que lo que está fuera de mí yo no lo puedo controlar. Por más que quiera, es imposible. Y con cuanto más cantidad de personas me relaciono, más difícil es controlarlo. Entonces va a llegar un punto en que yo que quiero controlar a todo el mundo, que es lo que Claro, sucede hoy. Si nos ponemos a mirar un poquito cómo es la vida de las personas, quieren controlar todo lo que está a su alrededor. Siempre. sí. No van a poder, jamás van a poder. Entonces lo más importante es controlar lo que me pasa a mí. Y ahí sí, eso lo hago observando qué es lo que a mí me sucede en función a todo lo que está en mi exterior. Claro, claro. Podríamos Anita, podríamos decir, don Gerardo, que en este proceso lo importante es autoconocerme, porque si al final yo entiendo lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y voy adentro, el exterior puede estar viviendo un caos o puede vivir que ese drama no es mío. Entonces podría tener la capacidad de vivirlo desde mi ser sin permitir que ese exterior me afecte. Es que en realidad, Ana, el tema pasa justamente por ahí. El que experimenta es el ser. Nosotros somos un avatar. Lo que sucede es que no confiamos en lo que pasa en nuestro interior. Al no confiar en lo que pasa en nuestro interior porque no sabemos cómo funciona, cómo se manifiesta, lo que hacemos es reaccionar. Cuando empezamos a poner en funcionamiento esta energía tan sutil, que son estas programaciones del ser que nos permiten darnos cuenta y conectarnos con él, esta información llega desde un lugar totalmente distinto como una emoción. Entonces, la emoción es lo que nos permite a nosotros vivir la vida desde otro lugar. Y acá hay otro tema también que la gente está muy confundida, pero no, esto ya no es un problema de la gente, esto es un problema de divulgación. Las emociones y los sentimientos son algo muy bien diferenciado, perfectamente diferenciado para el que está entrenado. El sentimiento puede ser bueno o malo, o positivo o negativo, o según el momento de mi vida que yo esté viviendo. El sentimiento tiene una característica, viene, pasa por mi vida un ratito y se va. Es algo que no dura, es algo efímero. La emoción no, la emoción no la controlo, la emoción me embarga, la emoción me pasa por encima. La emoción es una ola que me arrasa y que me revuelca por toda mi conciencia. La emoción queda en mi vida como un golpe certero que deja huella profunda. Y siempre es positiva. La emoción viene del ser. Y generalmente la emoción viene de la mano de la intuición, porque la intuición es la capacidad de escucharme a mí a un nivel que todavía no comprendo, pero que estoy perdiendo el miedo a escucharme y a sentirme y a seguir esa voz interior que me dice es por acá. El problema es que son tantas las programaciones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo físico, que es de la matriz, que ya no aprendemos a diferenciar cuál es cuál, porque son tan sutiles algunas programaciones que se confunden con la emoción. Y esto es así porque así es el juego. Por eso yo muchas veces digo, si no comprendemos cuáles son las reglas del juego, difícilmente podamos jugar
¿Qué es lo que va a suceder entonces? Van a jugar eternamente con nosotros. Siempre vamos a estar en el tablero de juego de los demás. El secreto es reconocer cuál es mi tablero y qué función cumplo en él para poder manejar mejor el juego de la vida, que es el mío. Y que no es fácil hacerlo, como bien nos dices, porque No, no, no. nos, Lleva nos es, mucho, mucho trabajo interior. claro, y nos es complicado poder entender, aparte de que somos el avatar, somos muchísimas cosas más, que estamos en diferentes dimensiones, que estamos en diferentes líneas de tiempo. O sea, no es para nada sencillo poder entender esto. Y porque a veces nos llega una información, porque a veces escuchamos voces no muy positivas, en fin, el poder entender esto nos lleva mucho tiempo. Y desgraciadamente normalmente no tenemos personas a nuestro alrededor al principio de nuestras vidas como para que nos ayuden a ir entendiendo esto de una manera como más sencilla y más práctica. Esto en realidad no es tan complicado. Nosotros nos tomamos de la complejidad porque no entendemos, pensaría yo. De hecho, ahorita que estamos hablando de esto de programaciones, don Gerardo, yo quizás soy un poquito más pragmático. Entonces, yo todo le necesito encontrarle una explicación, aunque sea pseudocientífica, pero necesito encontrarle una explicación. Y me Bien. encanta desde donde lo abordas, porque tiene muchísimo que ver con mucho de lo que yo hablo sobre la resonancia mórfica y el campo morfogenético en sí. Entonces, estas programaciones pueden venir desde, digamos que de una manera u otra se colapsan dentro de este campo morfogenético, esta resonancia mórfica en la cual estamos interactuando en todo momento y por la cual nosotros podemos llegar a conectarnos a través de tres matrix, que yo les he llamado así, Ujú. que son las que al final de cuentas crean la realidad. ¿Y cuáles son esas tres matrix? Está la matrix natural, que es la que yo llamo como este espacio-tiempo en el que estamos, llámese planeta Tierra. Después está la matrix mental y después está la matrix de la que todo mundo habla. La Matrix está, digamos que, eh, conformada por lo que son el aparato político, militar, social, etcétera, etcétera. Que obviamente nos tiene trabajando de 9 a 5 hasta que cumplamos 65 años, todo eso. Entonces, basado en eso, basado en todas estas programaciones que tú estás diciendo, podríamos decir que son parte de esa resonancia mórfica a la cual nosotros podemos llegar a conectar a ese campo cuántico de posibilidades infinitas y poco a poco, a través de esa conexión con nuestro ser, aprender a ser todavía mejores jugadores en este espacio-tiempo. Sí, de lo que vos me estás hablando es el colapso de onda. El colapso de onda es muy, muy interesante porque incluso nuestro querido Jacobo Grinberg estudió muchísimo el tema de colapso de onda en la matriz. Lo que yo llamo la matriz, para él es la teoría sintérgica, que es muy, muy interesante y que yo la vengo trabajando hace ya casi 40 años. De hecho, se acaban de cumplir ahora, en abril, 40 años de que yo empecé a hablar de todos estos temas de esta manera. Exactamente fue en 1986 que yo empecé a hablar de la matriz de control, de la malla de convergencia y de la cúpula o del domo transparente que cubre todo el lugar en el cual nosotros estamos. 1986, yo tenía 15 años. Se están cumpliendo 40 años en este momento, que esto para muchos es nuevo, para grandes divulgadores hoy esto es el boom. Yo hace 40 años que lo venía hablando en conferencias. Y uno dirá, ¿tenías 15 años cuando hacías conferencias? Sí, en realidad tenía menos. A los 12 años iba a ciertos círculos de personas mayores en donde yo hablaba de todas estas cosas que como era gente grande, le prestaba atención a los chicos. En cambio, la gente de mi edad y un poco más grande, como padres y demás, no prestaban atención. Pero los adultos sí. Ese era el lugar donde yo me despachaba y hablaba con todos como si fuese el mundo astral, ¿no? El mundo maravilloso. El tema del colapso de onda es importantísimo. Yo lo trabajé bastante y comprendí cómo funciona el colapso de onda dentro de la matriz de control o la malla de convergencia acá, en esta holocubierta. El colapso de onda se da cuando la onda encuentra su contraparte exactamente en vibración y en energía. ¿Qué es esto? Es la programación que está en condiciones de recibir esa información, codificarla, trabajarla y devolverla. ¿Cómo se entiende esto? El colapso de onda trabaja de la siguiente manera. Cuando yo encuentro un igual, por ejemplo, nosotros somos todos resonadores, pero los que están enfrente nuestros son diapasones. Reciben lo que nosotros emitimos.
pero a su vez nosotros somos diapasones cuando el que está enfrente mío está emitiendo una onda, o sea, me está hablando, está pensando, me está mirando, todo eso es emitir una onda de energía. Esa onda de energía cuando se colapsa, cuando hay alguien que la recibe. Si no hay nada que la recibe no se puede colapsar jamás. O sea que para que yo la reciba tengo que estar sintonizado en la misma frecuencia de onda. Esto es como escuchar la radio. Uno dirá, escucho FM 94.3. Bueno, yo escucho la 100.7, no escucho lo mismo que vos. Bueno, es que no estamos sintonizados igual. Pero a su vez lo que tenemos que comprender no es que uno escucha una y otro que escucha a otra. Lo importante es que todas las frecuencias de radio, AM, FM y todas las que todavía no se conocen, que son frecuencias militares, todas esas están funcionando al mismo tiempo y en el mismo lugar. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué algunos tenemos acceso a una información y otros a otra? Simplemente nuestra capacidad de adaptar nuestra conciencia a recibir una información distinta. Ese es el trabajo interior. Cuando yo tengo un trabajo de interior, la onda que colapsa o la información que colapsa en mi psiquis es la que yo estoy preparando. Cuando yo cambio mi frecuencia de vibración a través de mi experiencia y mi trabajo interior, las ondas que colapsan en mi vida o en mi psicología van a ser superiores. ¿Por qué? Porque yo estoy refinando, yo estoy recalibrando. Entonces, esto que Jacobo tanto hablaba es correctísimo, porque él lo que decía es que esta malla, como la llamo yo, la malla de control o de convergencia, que él la llama la latiz, es el mundo de las infinitas posibilidades. ¿Por qué es el mundo de las infinitas posibilidades? Porque todo está sucediendo en el mismo lugar y al mismo tiempo. Todo. ¿De qué depende lo que recibo yo? De mi trabajo interior, pura y exclusivamente. Cuanto más profundo trabajo interior, más profundo y refinado es la onda que colapsa en mi psicología interior. Y así es como funcionamos. Y bueno, eso tiene mucho que ver también con lo que yo me permita ser y hacer. Y también qué tan buen receptor soy yo, ¿no? Por Totalmente, decir, claro, obviamente, porque en función a mi preparación es lo que yo voy a percibir. Yo, contrario a lo que experimenta siempre Carlos, que le busca la explicación científica, yo desde chiquitilla prefiero sentir. Para mí tiene más fuerza lo que vivo que luego buscarle la explicación, pero siempre he ido como al revés, porque para mí es una verdad porque lo sentí, lo viví, lo entendí, lo logré interiorizar. Y realmente, don Gerardo, es cierto, conforme uno empieza a tener mayor apertura y empiece a trabajar más en uno y a ganar más conciencia, va a empezar a sintonizar cosas más diferentes y cada vez más y más y más. No solo a sintonizar su propia voz interior que te va a dar respuestas, sino que también poder cruzar a otros planos y poder recibir información de otros. En realidad, creo que nunca nos lo mostraron así, no nos lo enseñaron y al menos acá en nuestro país era como, no, eso está prohibido y uno de chiquitillo no podía hablar, está mal visto y quédese ahí. Entonces también es un tema de apertura que hay ahorita y de entender que realmente es importante ese despertar la conciencia y empezar a recordar sin miedos, porque creo que muchos han tenido experiencias de sentir o de intuir, pero al final por un tema de dogmas o de miedo lo dejan por ahí y no crecen. A mí me parece que es muy importante el que la gente entienda esa otra parte que Carlos dice, que es la científica, para poder tener ese balance, pero en lo personal yo sí creo que es muy importante que uno en la experiencia la viva para que después se entienda el por qué ocurre, pero al vivirla ya puedo decir, ok, esto es real, esto camina y se empieza a trabajar, voy a poder lograr una frecuencia mayor donde pueda vivir cosas diferentes. claro. Bueno, vos fíjate, Ana, que el proceso científico es una de las cosas más importantes que ha sucedido en este último siglo, porque para eso necesitamos la autoobservación. La autoobservación es lo mismo que observar un proceso fuera de mí, que es un proceso científico, que consta de 3 pasos, y esto Carlos lo va a entender perfectamente. Entonces, hoy el avance científico nos ha permitido a nosotros, a través de la tecnología, darnos cuenta de cosas que sin eso jamás lo hubiéramos notado, como por ejemplo que la Tierra es plana. El avance científico, la tecnología, el rayo láser y demás, hoy nos permite hacer cierto tipo de mediciones que antes no se podían hacer y no se podía comprobar. Tener un teleobjetivo, como por ejemplo una Nikon P1000, que me da kilómetros de distancia, me lo acerca al lado, hoy me permite a mí darme cuenta que antes me enseñaban que el barco se alejaba y que yo lo dejaba de ver porque se perdía en la curvatura. Sin embargo, hoy yo calibro la máquina de largo alcance,
hago el teleobjetivo y traigo el barco al lado mío. Entonces, ¿cómo era? ¿El barco estaba o no estaba? ¿Desapareció o no desapareció? Entonces, hoy la tecnología nos permite a nosotros ayudar también a todos esos científicos que necesitan comprobar. Ahora hay un tema interesante. Es muchísima la cantidad de científicos que hoy se suman a la parte espiritual. Es enorme y son cada vez más. ¿Por qué? Porque saben que la tecnología te puede ayudar, sí, pero hasta un punto. Te lleva a un lugar y ahí te deja. Ahora, los procesos más profundos de experimentación del ser no se pueden experimentar con tecnología, no hay forma. Ahí tenemos que pegar el salto realmente a donde la tecnología nos llegaba para experimentar en forma espiritual. Sí. Y ahí es donde están entrando estas grandes comunidades científicas a intentar ganar un poco de terreno en lo espiritual, donde hace muchísimos años atrás, si ustedes se acuerdan, todos los que hablábamos de espiritualidad éramos locos, éramos dementes, mejor que nos internen, ¿no? Y ellos necesitaban comprobar. Entonces, ¿qué pasa hoy? Que grandes científicos y que grandes médicos que son eminencias en el mundo están empezando a hablar de la espiritualidad y del alma. ¿Qué fue lo que sucedió? Llegaron a un punto donde no pudieron avanzar y empezaron a tener experiencias a través de las cuales dijeron, acá está pasando algo, algo que todavía no comprendo, pero que tengo que saber de qué se trata. Y ahí empezaron a entrar en un mundo totalmente distinto. Yo me acuerdo, y esto sí me acuerdo, y mira vos qué casualidad que no existen las casualidades. Una de las cosas que yo empecé a hablar en 1986 y que las dije siempre es que el día en que la ciencia y la espiritualidad se hagan una, vamos a estar a las puertas del verdadero despertar de la humanidad. Claro. Hoy estamos en esa etapa. La ciencia y la espiritualidad están tendiendo a ser una. Claro. De hecho, don Gerardo, y quiero que me corrobore lo que yo siempre he querido con esto, porque es algo muy interesante. Lo veíamos desde los tiempos del gran maestro de Jesús. Yo me acuerdo que cuando el maestro Jesús le pidió a Pedro y a Juan que fueran al pueblo para preparar lo que sería la cena, la última cena, yo me acuerdo, y aquí es donde empiezo a analizar el asunto. Como te digo, yo soy muy analítico. Entonces veo yo que Jesús manda a Pedro y a Juan. Pedro, que el carácter que tenía era explosivo, y a Juan, que era el discípulo amado de Jesús. Entonces estamos viendo un contraste ahí. Lo curioso es que, y aquí es donde quiero cerrar el círculo conforme a lo que me estás diciendo de la ciencia y la espiritualidad, porque llega y le dice Jesús, vayan al pueblo y ahí encontrarán un hombre con un cántaro de agua, Acuario. Estamos iniciando la era de Acuario y esa era de Acuario es la que nos va a ayudar a entrar a ese cientificismo espiritual de una manera u otra, debido a esa nueva era que estamos comenzando a experimentar. Cuando llega Jesús y les dice, ok, vayan, sigan a ese hombre y cuando donde entre, ustedes entran también. Cuando hablen con el tipo de que es el dueño de la casa, pregúntele dónde es que el maestro va a hacer la ceremonia de la última cena. Y él les va a mostrar un aposento alto. Y yo siempre digo, bueno, aposento alto, tiene que ser la mente. Y aquí es donde, si se va a dar algo tan solemne y espiritual como es la última cena, vemos la unión entre la mente y el espíritu ahí mismo. Y para mí decodificar eso que el mismo maestro lo dijo hace 2000 años atrás me hace mucho sentido. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo lo veo desde un lugar totalmente distinto, justamente por mi propia experiencia de vida, por quien me tocó ser y por lo que fui, que no sé si en la última entrevista habíamos hablado un poco o no, pero bueno, mi visión con respecto a eso es muy, muy distinta. Primero, sé quién es Pedro. Pedro no es la persona que nos muestra la iglesia o las escrituras. Pedro fue el hermano de nuestra querida y maravillosa María Magdalena. No solamente fue el hermano gemelo. De la misma forma que Jesús tuvo su hermano gemelo que fue Tomás. Juan sí fue el discípulo amado. Eso es así, así fue retratado y así es realmente. Juan tenía una particularidad maravillosa que la sigue teniendo hasta el día de hoy en su encarnación de hoy. Juan tenía la particularidad que todo lo que él iba viendo y viviendo lo dejaba dibujado. Era un maestro del dibujo, era uno de los mejores artistas de la época. De hecho, una de las reencarnaciones más importantes de Juan fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue quien había sido Juan en la época del maestro. Entonces, el tema de Pedro había sido elegido por Tomás y Pedro era la mano derecha de la gente, digamos, de la raza original a la cual pertenecían ellos, que eran los Hatik, que es una raza que sí creo que habíamos hablado un poquito la otra vez,
es una de las razas que fue creada por uno de los 7 samuráis. Entonces, en esta última incursión del maestro en la Tierra, lo que sucedió es que Tomás fue designado como el organizador, predecesor, y el que iba a cuidar absolutamente a todo el grupo. Todo el grupo iba a estar cuidado por Tomás y por toda su gente. Entonces, el papel más importante para cuidar al maestro lo tomó él en carne propia. Y para poder cuidarlo tenía que estar al lado del maestro todo el tiempo, a sol y a sombras. La única forma de hacerlo era siendo su hermano gemelo. Una era esa, y otra era por si pasaba algo, alguien tenía que cubrirlo al maestro, tomar el lugar, porque la misión sí o sí se tenía que terminar. Y después Pedro fue el hermano gemelo de la maestra, porque fue hombre y no mujer, porque como estaban siempre juntos era demasiado llamativo que haya 2 hombres y 2 mujeres exactamente iguales siempre juntos. Entonces Pedro reencarnó como hombre, pero la función de Pedro era cuidar a la maestra. Él como hermano vino a cuidar a la maestra siempre, todo el tiempo. Después hay un montón de cosas que yo lo comenté. Cuando yo tenía 7 años fue donde empecé a tomar, no un rechazo, pero sí una comprensión muy, muy profunda de lo que eran las escrituras. Yo empecé a leer a los 4 años y a los 5 años ya había leído más de 2 o 3 veces la Biblia, solo. Y mi mamá, que era muy católica, leía la Biblia conmigo. A los 7 años fue donde yo empecé a rechazarla completamente. Están los escritos hasta el día de hoy que tiene mi mamá, en donde ella en un momento se dio cuenta que algo raro pasaba con este muchacho. Este niño tenía algo muy especial, porque no solamente le decía que todo lo que me leía era mentira, sino que le decía qué había sucedido y cómo había sucedido. Entonces mi mamá en un momento empezó a tomar notas porque dijo, esto es muy extraño, por las dudas voy a tomar nota. Entonces como que hizo una Biblia paralela, Con las hizo como explicaciones. una Biblia paralela donde yo le iba relatando los hechos. Ahora, ¿cómo un niño de 7 años podía relatar ese tipo de hechos donde todavía no tenía relación con la iglesia, donde no había hecho la comunión, de no había hecho nada, ¿no? ¿Y de dónde lo sacaba? Porque otro libro que no era la Biblia no tenía. A los 9 años fue donde simbólicamente la prendí fuego. Agarré una Biblia grande así, la prendí fuego delante de mi madre, que me costó bastante caro porque me corrió durante 5 cuadras, casi prendo fuego a la casa. Pero ¿qué hice yo con eso? Decir, todo lo que está acá no sirve para nada. Todo lo que está acá realmente, si tengo que empezar a ver qué sirve y qué no sirve, dije, lo saco de mi vida. Pero esa fue mi decisión, no quiere decir que lo tengan que hacer los demás. Esa fue mi decisión como decir, ok, esta información hasta acá llegó conmigo, a mí no me sirve más. Y lo que hice a partir de los 9 años fue empezar a quitar información que me ocupaba mucho espacio en mi vida y que sabía que no me servía porque no era verdadera. Pero ese fue mi trabajo de deconstrucción de la realidad porque yo tenía una misión muy particular. Y esa misión muy particular era recordar quién había sido yo en la época del maestro, que había sido Tomás. Entonces, mi función ya no era seguir basando toda mi enseñanza y conocimiento en algo falso. Con lo cual dejé totalmente de lado la Biblia y no solamente la Biblia, estudiaba otras religiones también. Dejé todo de lado para realmente abocarme a lo que yo estaba sintiendo en mi interior y que aparte vivía en los mundos internos en forma consciente. Y que acabas de dar una clave que me gusta, porque en estos momentos tan peculiares, las personas van a empezar a recordar, como me está pasando a mí, quiénes fueron en otra vida. Y les digo desde ya, no están locos, ni se les están zafando los tornillos, probablemente los están atornillando un poquito más. Pero bueno, aparte de que Gerardo, tu mamá seguramente la tenías al borde de los nervios, que ni para qué, ¿no? Sí, totalmente, la tengo todavía. Yo Te la creo. primera vez que la leí fue entre los 5 y 6 años y duré bastantes añitos más, Gerardo, tratando de entender y no aceptando muchas cosas que realmente uno dice, puchica, qué manipulación más fuerte hay ahí. Sí. Pero volviendo a lo que decía Carlos, creo que tal vez lo que yo entendí es un poco el nivel de conciencia que lo hablabas al inicio hacia lo que ocurrió en la época del maestro, las enseñanzas que dio y lo que nosotros podemos sentir o interpretar. Si logramos tener una mayor vibración o una conciencia mayor, sus enseñanzas tienen un significado completamente diferente y no desde los escritos, sino desde la experiencia y el sentimiento que realmente está ahí adentro. Quizás por ahí iba lo que Carlos decía de esa analogía de los dos y lo que sintieron y lo que los mandó a hacer. Quizás no dentro de esa interiorización, sino de lo que se ve por lo que se muestra. Pero si nosotros realmente lo sentimos, Carlos, podemos entender que nuestro nivel nos va a llevar a esa verdad y a entender cada una de las enseñanzas que nos dejó él
y que las tenemos, o sea, las tenemos ahí. Y no está mal Totalmente. preguntar. Preguntemos y preguntémonos, que traemos muchísima información adentro. Quería, antes de que nos comentes de tu viaje acá a Costa Rica, ¿qué evento fue el que te disparó el recordar? ¿Fue algún evento en particular o simplemente esa información empezó a aflorar en ti? Bueno, yo desde que nací que tengo la particularidad de poder hacer los viajes astrales en forma totalmente consciente. Pero la segunda característica más importante no es poder hacer un viaje astral, porque eso tampoco que es tan difícil. Lo difícil es traer la información. O sea, levantarte en tu cuerpo físico y seguir manteniendo toda la información de lo que hiciste durante toda la noche. Eso es lo más difícil. Ahora, yo tenía esa particularidad, nací con esa particularidad, por eso viví en dos mundos a la vez. Y desde muy chico tuve la suerte de que, entre comillas, suerte, ¿no? De que grandes maestros en los mundos internos me agarraron y me llevaron a determinados grupos de niños que ya venían preparándose hacía mucho tiempo con este tipo de información. ¿Qué fue lo que hicieron con nosotros? Es mostrarnos el mundo de verdad, el mundo real. Nosotros somos una contraparte. El mundo físico es una contraparte de lo que primero está creado en el plano astral. Luego, cuando toca tierra, como me gusta decir a mí, cuando toma materialidad o la materia bariónica, lo que hace es que es deformado por la mente humana. La mente de las personas deforman la información, la adaptan a lo que necesitan y esa información es el egregor que nosotros tenemos como sociedad. Pero hay un lugar donde esto es incorruptible, hay un lugar donde esta información está y está para todos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros íbamos y trabajábamos con esa información, de la mano de los maestros directamente, dentro de los templos. Entonces Gerardo creció con esa información. La forma que tenían de impartir el conocimiento que tienen hasta el día de hoy todavía los maestros es llevarte a determinados lugares, a determinadas salas de proyección, en donde a vos te muestran las películas real, lo que realmente sucede. Después uno tiene la particularidad que puede ir a una u otra biblioteca y buscar lo que quiera y leer la información de lo que quiera de cualquier etapa de la historia de la humanidad dentro de este lugar. Y eso era lo que hacía yo, por eso podía bajar toda esa información también. Wow, imagínate. Y poder entender desde que estás bajando la información o por la forma como la traes, qué es, que no es tu imaginación, que no es otra cosa. Además eso, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un equipo, no sé si lo hablé el otro día con ustedes, yo tengo un equipo que somos los cinco. Hay gente que nos denominó los cinco fantásticos, ¿no? Porque bueno, son cuatro que para mí son grandes maestros, por más que a mí me consideren igual, a mí no me gusta que me llamen así, yo simplemente soy un protector de ellos. Así empezó este grupo. Yo empecé trabajando con ellos para cuidarlos y para protegerlos, que es la función que siempre tuve en los mundos internos, la real, no la que hoy tengo acá. Entonces, estos cuatro seres tenían la particularidad que también estuvieron conmigo en la vida del maestro. Y eso fue revelado a los 15 años en esa iniciación que les comenté. Entonces, estos maestros tienen plena capacidad también de salir en cuerpo astral y de corroborar toda la información que ellos quieran. El pacto que hicimos es que cuando haya un trabajo muy importante de cualquiera de los cinco, los otros cuatro tenían que poder ayudarnos a corroborar que los datos que nosotros estábamos bajando eran fidedignos y no era una idea nuestra, no era nuestra imaginación. Entonces cada uno tenía que ir y verificar los mismos datos en el mismo lugar y bajar con esa información y luego cotejarla entre los cinco para darnos cuenta de que lo que habíamos vivido era realmente la verdad y no había sido una imaginación nuestra. Buenísimo, absolutamente buenísimo. Bueno, ahora, tan, vienes para acá, cuéntanos. Vas a estar el 18 y el 19 de julio en un retiro. Cuéntanos de qué va, por favor. Bueno, el retiro de Costa Rica va a ser sumamente interesante porque va a estar obviamente la presencia del maestro. Si bien va a ser un evento en el cual va a participar muchísimo la gente que vaya, porque la idea es que participen ustedes, que yo no hable tanto o no hable de más, sino que yo esté ahí para poder contestar, para poder interactuar con cada uno de ustedes, que traigan todas las dudas y que estén abiertos básicamente a la verdadera información. Vamos a hablar mucho del maestro, de la maestra, de quiénes eran realmente ellos. Va a hablar Tomás a través, o sea, el camino del maestro a través del ojo de Tomás. En fin, va a ser más que un seminario, va a ser un taller en el cual vamos a trabajar mucho también el tema de los recuerdos, el tema de las prácticas para recordar, el tema de las prácticas para incorporar correctamente la información, cómo discernir cuál es la verdadera información. Vamos a hacer
si podemos también práctica de viaje astral o vamos a bajar la información para los viajes astrales. En fin, vamos a trabajar muchísimo, muchísimo la información interior, todo lo que tiene que ver con el ser. Y vamos a llevar un módulo nuevo que estoy trabajando este año que habla de sanación. Este año en los seminarios mensuales que hacemos a través de la página nos abocamos pura y exclusivamente a sanación, que es el método origen. Estupendo, estupendo. Así que más 506 7004 9020, pero lo vamos a poner aquí abajo también para que no se lo vaya a perder, ya sea que esté usted en Costa Rica o que venga de afuera. De igual manera va a poder participar. Así que bueno, muchísimas gracias, mi querido Gerardo, por tu tiempo, por habernos acompañado y por también tener la disposición de venirnos a enseñar aquí a Costa Rica. Y espero que ya tengan mi asiento listo por ahí, que ya sabes que ahí de que llego, llego. Así que ya lo sabes. Seguramente que Gracias. sí, debe estar el asiento de todos ya. Buenísimo, claro, por supuesto. Gracias, Anita, gracias, Carlos, y gracias de nueva cuenta, Gerardo. ¿Le interesó esta información? Vamos a dejar todos los datos aquí abajo. Participe, vale la pena. Acuérdese que el tiempo para aprender es ahora. Anita, tus palabras finales, por favor. No, muchísimas gracias, don Gerardo. De verdad que importantísimos estos espacios para poder colaborar con todas las personas, a abrir esa mente y dejar que la conciencia nos empiece a mostrar quiénes fuimos realmente. Un Don placer. Carlos. Para mí un placer total. Gracias. Muchísimas gracias, don Gerardo. La verdad me llevo aquí mis notas que estaba tomando de todos los que estaba, de lo que estabas diciendo porque es algo nuevo para mí. Y bueno, yo tengo eso, de que me aperturo a escuchar cosas nuevas y más cuando son tan interesantes referentes a temas de los que tanto me gustan y que nos gusta a todos nosotros. Así que, don Gerardo, muchísimas gracias de todo corazón. Un Gerardo, placer. Gracias por las preguntas porque a mí me permiten entrar en un nivel de respuesta que por ahí la gente no me conoce desde ese lado, ¿no? Me escuchan hablar mucho de espiritualidad y de despertar, pero hay una parte científica mía que la tengo adentro y que me encanta realmente. Así que con tus preguntas yo me siento más que cómodo. bueno, así que ya lo saben, no se queden sin participar, pregunten de una. Gracias a todos. Soy Ariel Sui, hasta la próxima. Nos Gracias. vemos.